palabra del Señor, hermanos. Los niños van a pasar a su casa, ¿verdad? Y en lo que los niños van, busque usted en la carta de Pablo a los filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga usted, olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Luego dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos, oiga lo que dice Pablo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, cópienme a mí, dice Pablo, imítenme a mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, solo piensan en comer, y cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Aquí dice que Cristo regresará. Amén. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, seremos semejantes a Él en su cuerpo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pueden tomar su asiento, querido hermano. Entonces vamos a hablar acerca de dos maneras o dos formas de caminar. Dos formas de caminar. A esta carta se le llama la carta del gozo. 17 veces en 4 capítulos aparece la palabra gozo o sus semejantes o sus sinónimos. Es la carta del apóstol diciéndole a la iglesia que aprenda a regocijarse, que aprendan a gozarse. Y esta carta también nos habla acerca de cómo debemos conducirnos en la vida cristiana. El andar de alguien que es ciudadano del cielo es diferente al andar de alguien que es enemigo de la cruz de Cristo Jesús. Nosotros estamos caminando rumbo a la eternidad. Muchas veces el predicador dice, ¿quiere usted recibir la vida eterna en Cristo Jesús? Y no está fuera de contexto, es correcto decirlo, pero también tenemos que decir que todos los seres humanos entraremos a la eternidad. Nosotros somos seres eternos. Nunca morirá nuestra alma. El alma que Dios puso en nosotros es un ente eterno. Ahora, cuando nosotros muramos, dependiendo de la forma en que caminamos en esta vida, entraremos a la eternidad de dos maneras. Una, para heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Y la otra para vivir por toda la eternidad sin Dios. El vivir con Cristo significa vivir en el cielo. Y vivir sin Cristo significa vivir en el infierno. Tan simple como eso. Aunque hoy en día desde los púlpitos ya no se habla mucho del infierno, porque dicen, algunos predicadores así lo dicen, que es ofensivo a la gente. Que la gente se pone nerviosa, que la gente se pone triste, que la gente dice que se molesta y ya no vuelven a la iglesia. Pues es mejor que se vayan y ya no regresen sabiendo que se pueden perder, y no que se les doble la píldora diciéndoles, no se preocupe, usted va con todo y guaraches o con todo y chancletas al cielo así como está, siga viviendo su vida disoluta y de pecado, que usted va para el cielo. Sería engañarle,
para después encontrarse en una terrible sorpresa. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito eterno. Amén. El propósito de Dios es que Adán viviera en este planeta Tierra para siempre. Pero le dijo, vas a vivir en este paraíso para siempre, no te vas a enfermar y menos no te vas a morir, al menos que comas del fruto de este árbol. Yo te prohíbo que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo comas, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué clase de fruta era? No lo sabemos. En Indonesia, por ejemplo, piensan que el árbol de la vida era el coco, porque dice que del coco se aprovecha todo. En cada país, en cada cultura han habido diferentes frutos para el árbol de la vida, y lo mismo para el árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunos dicen que era la manzana, otros que el higo, otros que era cualquier fruto. En realidad el tipo de fruto no importa, solamente importa de que había un fruto que era prohibido, y el día que Adán decidió desobedecer a Dios, ese día Adán murió. Pero murió físicamente. Porque entendemos que, hablando del texto, él siguió viviendo no 5 años, no 20 años, no 100 años, varios siglos después. No sabemos cuándo pecó, pero varios siglos después él siguió viviendo, aunque en pecado. Ahora, al pecar, Adán estaba condenando su alma. Viene la pregunta, ¿será que Adán se perdió? No, entendemos por el texto bíblico que no se perdió. ¿Por qué? Porque él aprendió a caminar con Dios. Su forma de caminar no fue del todo pecaminosa después de caer en pecado. Él, diríamos, que se arrepintió de su pecado y empezó a obedecer a Dios, aunque no le obedecía del todo. Porque cuando yo hice esta investigación acerca de los 7 primeros patriarcas, me dolió en el corazón encontrar que de los 7 primeros patriarcas, dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, y fue buscado y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y esto me llevó a la conclusión de que el único de todas aquellas generaciones, el único que caminaba agradando a Dios era Enoc. Y Adán conoció a Enoc. Recuerden que ellos vivían muchos años. Adán vivió 930 años. El promedio de vida de cada ser humano de aquella época era de 800 años. Conoció a Enoc significa que Adán vio cómo Enoc caminaba con Dios, pero Adán no lo hacía completamente. Pero no se perdió. ¿Sabe por qué? Porque él enseñó a sus hijos a ofrecer sacrificios. Sí, amén. Y entonces, al ofrecer sacrificios, estaban viviendo por fe. Porque ellos sacrificaban un animalito viendo la venida de un Salvador, de un Mesías, que vendría 1000, 2000, 4000, 5000, bueno, 4000 años más o menos. 4000 años después. Nosotros aprendemos a caminar de igual manera, tratando de agradar a Dios, no viendo 1500, 2000, 3000 años hacia adelante, sino viendo 2000 años para atrás. Porque cuando ellos sacrificaban, y Adán lo hacía, porque sus hijos lo hacían. ¿Y por qué lo hacían los hijos? Porque él les enseñó. Cada vez que ofrecían un sacrificio, miraban a la cruz. Pablo dice que un día, cumplido el tiempo, Cristo nació de una mujer y vino a ser el sacrificio perfecto. Pablo le llama la Pascua. Él es nuestra Pascua, el sacrificio que fue ofrecido por nosotros. Y entonces Adán, al ofrecer estos sacrificios, estaba viviendo, tratando de agradar a Dios, y por lo tanto fue salvo. Por lo tanto fue salvo. Ahora, nosotros ya no debemos sacrificar. Ya no podemos traer aquí vacas, ni toros, ni machos cabrillos, ni ovejas, ni granos, nada, porque eso ya no es aceptable delante de Dios. Solamente hay un sacrificio que es agradable delante de Dios. Y Pablo nos lo menciona en el capítulo 12 de la carta de Romanos.
¿Sabe qué sacrificio es ese? El de nosotros mismos. Ya no son vacas, ya no son toros. Dice Pablo, ofrecer vuestro cuerpo en sacrificio puro, en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Ese es el sacrificio, el único que Dios acepta hoy en día. Si para usted venir a la iglesia es un sacrificio, quédese con su sacrificio. Es que es un sacrificio ir a la iglesia, pastor. ¿Cómo me cuesta? El diablo me ataca, el diablo me zarandea, pero aquí vengo todo sacrificado, pero aquí estoy. No, hermano, usted tiene que venir a la iglesia con gratitud, con alegría. Cuando entra ahí, usted se siente y dice, gloria a Dios, ya llegué. Ya llegué. Grite ahí todo, porque a veces ya llegó el hermano. Bueno, no venga aquí con cara de me trajeron a la fuerza, no quería, pero me amenazaron y llegué. No, el único sacrificio, le repito, es el de su cuerpo, el sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Perdonen. Pero una cosa hago. Todavía no he llegado a la meta, al objetivo, al blanco. Me falta un poco todavía, pero esto es lo que estoy haciendo. Me olvido de lo que queda atrás. El problema es que cuando usted voltea hacia atrás, a su vida antigua, a la forma en que vivía ofendiendo, desagradando a Dios, cuando usted voltea hacia atrás, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted regresa para atrás. El que mira para atrás no se estanca, no se queda en el mismo lugar. Porque se lo expliqué en una ocasión, en la vida cristiana solamente hay dos maneras. Una es avanzar y la otra es retroceder. ¿Cómo está, hermano Pascual? Aquí, pastor, dice que no he avanzado mucho, estoy en el mismo lugar. No, hermano Pascual, si usted no avanzó, usted retrocedió. Es que la vida cristiana no tiene neutro. Y entonces Pablo dice, lo que yo estoy haciendo es olvidando lo que quedó atrás. Ya no importa, mi hermano. Si a Dios ya no le importa el pasado suyo, a su suegra le puede importar. Dice, yo te conozco a ti sin vergüenza, dice, eras esto y lo otro, y la suegra no lo va a aceptar a usted, ¿verdad? Y menos a la mujer. ¿Sabe cómo dice la suegra? Dice, no era. Es que no era, yo tenía mejores planes para mi hijo y se viene a meter esta entrometida acá, es que no era la que yo quería. Así le llama la nuera. Bueno, quizá alguien no se convenza de que usted ya fue transformado. Esa es la vida de atrás, la vida del pasado. Y Pablo dice, ciertamente hago caso omiso de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabe cuál es esta expresión que Pablo está utilizando? Un hombre llamado Diógenes. Este era un filósofo muy tremendo, Diógenes. Vivió 400 años antes de Pablo. Y un día llegó el gran Alejandro el Grande, que era contemporáneo de Diógenes. Y vio al viejo filósofo contemplando un montón de huesos. Y le dijo, Diógenes, le dijo el general, el rey, Alejandro el Grande, el gran conquistador, ¿qué haces viendo esos huesos? Le dijo, estoy viendo estos huesos, buscando los huesos de tu padre. Pero tengo problemas distinguiendo los huesos de tu padre con los huesos de un esclavo. Imagínense, padre. Le estaba dando una gran lección al rey de que cuando uno se muere, los huesos serán exactamente lo mismo. Y lo único que queda atrás es el bueno o el mal testimonio. Llegaron unos jóvenes y le dijeron, Diógenes, estás ya muy viejo. ¿Por qué no la tomas con calma, Diógenes? ¿Por qué no bajas un poco el ritmo? Tranquilo, Diógenes, ya estás muy viejo. Ya eres un anciano. A lo que Diógenes respondió, toda mi vida he estado buscando alcanzar el blanco. ¿Por qué habría de detenerme ahora que estoy ya muy cerca de alcanzarlo? Debería relajarme sabiendo que ya estoy a punto de lograr llegar al objetivo. Y esto fue lo que dijo Diógenes. ¿Por qué en lugar de, sabiendo que ya está cerca el blanco, por qué no me extiendo hacia adelante? Es muy probable
probable que el apóstol Pablo haya leído a Diógenes. Y por eso Pablo utiliza la misma expresión, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Qué significa eso de extenderse a lo que está adelante? ¿Cuántos han visto las carreras de velocidad, los 100 metros planos, por ejemplo? ¿Cuántos han visto esas carreras? Amén. Solamente 2 hermanos han visto las carreras y los demás que andan viendo telenovelas las carreras de 100 metros planos son carreras que hoy en día son tan veloces que lo hacen en menos de 1 minuto. Pero si usted se da cuenta, es una carrera desde el inicio. Tengo que decirle algo, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Amén, amén. Es una maratón, hermanos. No es salir corriendo y a llegar como... Lo importante es llegar primero. No, aquí no importa que llegue de último, pero lo importante es que usted llegue. Amén. Es una carrera de resistencia. Pero en la carrera de velocidad, suena la pistola y los corredores salen, ahí sí que hechos pistolas. Pero usted nota que cuando aquí está la línea, diga usted conmigo la línea, porque le voy a hablar de la línea hoy. Aquí está la línea y cuando están a punto de llegar, que ya solamente les quedan unos 10 pies, porque aquí se trata de cuestiones de segundos, fracciones de segundos para ganar la carrera. ¿Sabe qué hacen? Van corriendo y ya cuando llegan estiran el cuerpo así, porque por una cabeza pueden ganar. Y han habido, en las Olimpiadas, han habido casos donde ganó porque de aquí, de la oreja para acá, iba más adelante que el otro. Y si él no se estira en el último instante, pierde la carrera. A eso se refería Diógenes y a eso se refiere el apóstol Pablo. Dice, extendiéndome hacia adelante, porque ya la meta está muy cercana, ya vamos a llegar, hermanos, y en lugar de bajar la guardia y de relajarnos, porque ya hemos corrido mucho, debemos de avanzar corriendo a toda velocidad en el nombre de Cristo Jesús, esforzándonos. Gloria a Dios. Esa es la figura que él usa. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que lo imiten a él. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis vosotros. ¿Saben lo que está Pablo diciendo aquí en el lenguaje, en el griego? Está diciendo, hermanos, quiero que me usen como su línea. ¿Por qué? Pablo utiliza mucho la figura de los deportes. Es muy probable que el apóstol Pablo haya asistido a las Olimpiadas, por lo que él escribe. Él dice, vosotros sabéis que en el estadio todos corren para alcanzar el premio. ¿Pero qué dice? Pero solo uno. Pero solo uno Sí. lo alcanza. Amén. ¿Y qué más dice? Vosotros corred de tal manera que lo alcancéis. Amén. Y como lo he dicho muchas veces, no como nuestros paisanos, hermanos. Nuestros paisanos atletas son tan mediocres, están mejorando, pero son tan mediocres, que llegan a decir, es que lo importante no es ganar, dice, lo importante es participar. Yo estoy cerca, hermano, y me quito la chancleta y le doy un chancletazo en la cara. Y digo, no es, lo importante es que ganes. Sí. Ya le dije que en mi país uno llegó en el lugar número 17, hermanos. Y cuando llegó al país nos recibieron como un héroe. Imagínense, hermano. Dices que ninguno en Latinoamérica había llegado como este, dice, creo que era en velocidad o en natación, pero dice, es que en Centroamérica ninguno había llegado, este llegó en toda Latinoamérica, se llevó por delante a los mexicanos, a los argentinos, se llevó hasta los brasileños. Llegó en el puesto 17. Por poco le hacen hasta una estatua, hermanos. Y en cambio un inglés que fue a participar en la Olimpiada, hermanos, se ganó la medalla de plata. ¿Y sabe qué hizo? Por respeto se puso así. Y cuando se bajó se la quitó y se puso a llorar. Y lo entrevistaron y le dicen, pero un momento, dice, ¿estás llorando de alegría? No, de rabia, le digo. Pero si te ganaste la de plata. Yo no vine por plata, digo, yo vine por oro.
Gloria a Dios. Imagínense, ¿no? Qué mentalidad. Pablo dice, no corran por participar, corran para ganarse el premio. Ah, pero dice Pablo, debe de correr legítimamente. Amén. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que hay que correr legítimamente, pelear legítimamente? Dice, porque hay líneas. En los tiempos de Pablo se hacía lo mismo que se hace hoy en día. Los estadios se marcaban con líneas blancas. Y no podían salirse de esas líneas o los descalificaban. Cuando llegaban al blanco tenían que detenerse. Si se pasaban, los descalificaban. Eso es pelear legítimamente. Entonces, había líneas que los mantenían a ellos en el orden para que los jueces no los descalificaran. Y Pablo dice, úsenme a mí como la línea, hermanos. Eso es lo que está diciendo, ese lenguaje que está utilizando. O sea, imítenme a mí. Miren lo que yo hago, miren cómo yo hablo, cómo camino, de esa manera ustedes deben de caminar. Eso es un atrevimiento, hermanos. Pero es el atrevimiento de un hombre que sabe que está agradando a Dios. Ningún ministro hoy en día, ningún pastor lo va a decir con propiedad. Imagínense que yo venga acá y diga, hermanos, ¿ustedes quieren entrar al cielo? Mírenme a mí, hagan todo lo que yo hago y van para el cielo hasta con todo igual. Sería prepotencia, ¿no? Pero Pablo dice, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Dice la Biblia que usted debe someterse al pastor. ¿Cuándo lo creen? Amén. No todo, pero bueno, pues. Dice que usted debe obedecer a su pastor. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice la Biblia? Alguien me dijo, pero ¿hasta qué medida yo debo someterme a mi pastor y hasta qué medida debo obedecerlo? La respuesta es bien sencilla. En la medida que ese ministro, ese pastor se somete a la palabra de Dios. En la medida que ese pastor se sujeta a la palabra, en esa medida yo me voy a sujetar a él. Y en la medida que él se despega de la palabra y se aleja de la palabra, en esa medida me debo yo separar de él. Mire, hoy en día se está haciendo popular que inclusive los pastores se andan divorciando. Imagínense, ¿no? Y hay un sinvergüenza, no voy a decir uno que no es mi estilo, pero hay un sinvergüenza que la mujer lo dejó. Y si lo dejó no es porque era buena gente, porque las mujeres no son locas. Dejan al hombre porque el hombre es terrible, es mujeriego, no gana nada y gana mucho, y gasta mucho, imagínense. Lo poquito que gana se lo gasta y todavía gana más, todo el tiempo está endeudado. Es grosero, entonces una mujer ya no soporta al hombre y lo abandona. Pero si el hombre es agradable con su mujer, la trata bien, ¿qué mujer loca va a dejar? Bueno, a este lo dejó la mujer, pero el muy astuto, más bien sinvergüenza y cínico, en lugar de decir a la gente, miren, hermano, yo ya no puedo pastorear la iglesia. Yo ya hice mi trabajo, pero mi esposa me dejó, me abandonó, me pidió el divorcio, yo no quise, pero ella insistió, estamos divorciados. Hermano, yo entrego a la iglesia, yo ya no califico para esto. Sí. Si yo no puedo administrar mi casa, ¿cómo puedo administrar la casa del Señor? Gloria a Dios. Eso lo diría cualquier otro pastor, pero este no. Este llegó llorando a la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo a la iglesia? El Señor me habló, hermanos. Y la gente se puso ahí, ¿qué le diría al Señor? El Señor me habló y me dijo, hijo, no te preocupes. Yo apruebo tu divorcio. Y yo te voy a seguir usando y te seguiré bendiciendo. Porque yo apruebo tu divorcio. Hermanos, mentira, hermanos. ¿Sabe por qué es mentira? Porque dice Malaquías capítulo 3 que Dios detesta el divorcio. Sí. ¿Y que de repente Dios cambió de parecer? ¿O hizo una excepción con este pastor? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La regla que es para uno es para todos, según Dios. Dios detesta el divorcio, hermanos. Y por más problemas que tengamos en el matrimonio, tenemos que aguantarlos. Además, ¿quién nos metió en eso? Es que mi suegro, pastor, era uno de esos rancheros que andaba con 2 pistolas. Y me dijo, si no te casas con mi hija, te parto la nariz. Y me puso la pistola ahí y me tuve que casar, pastor.
Bueno, si lo hicieron así, ni modo, usted es víctima de las circunstancias. Pero a mí me consta que a usted no lo obligaron, hermanos. Usted se metió al problema, así que aguántese como los hombrecitos. Díganme todos los hombres en esta tarde. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno que me apoyan, hermanos. Bueno, y entonces, en la medida que el ministro se aparta de la palabra, ya usted no está obligado a someterse a ese individuo. Dice el apóstol Pablo, fíjese, en el capítulo 3, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otra parte, la Biblia dice que debemos orar y bendecir a los pastores porque ellos cuidan de nuestras almas. Amén. Y que ellos darán cuenta a Dios por las ovejas que Dios puso bajo su cuidado. Sí, amén. Dice el apóstol Pablo: así que todos los que somos perfectos. ¿Usted se atrevería a decir esto? Yo, como soy perfecto, hermano, no se lo diga a su suegra porque se lo va a cuadrar a su suegra, lo va a mandar a volar. Pero le voy a explicar, porque muchas veces el lenguaje bíblico no es inteligible debido a las transliteraciones y debido a lo que se propuso cuando se escribió. Por eso vienen las predicaciones, las enseñanzas. El apóstol dice: así que todos los que somos perfectos. ¿Sabe a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Dice: a todos los que hemos sido perfectamente instruidos. Y ahí ya cambió la cosa, ¿verdad? Sí. A todos los que hemos sido instruidos perfectamente en la sana doctrina. Amén. Y que se nos ha enseñado a caminar de acuerdo al orden de Dios. Esto se llama sana doctrina. Sí. Porque también está hablando ahí más adelante de los judaizantes, de estos que se han metido en las iglesias en los últimos 20, 30 años. Ha vuelto esa siniestra doctrina de los judaizantes, a los cuales Pablo detestaba. Los detestaba tanto que por ellos escribió la carta a los Gálatas, y que por ellos Pablo le dijo a los Gálatas insensatos. Y ya lo he dicho muchas veces, la palabra insensato en nuestra lengua cervantina no es muy grosera que digamos. Usted le dice al señor ahí enfrente de la calle, dice: usted no sea insensato. Le dice: ¿qué? Le va a decir: no le entendió nada. Insensato. Pero la otra palabra que utiliza una de las versiones de la Biblia es grosera, y significa exactamente lo mismo. Capítulo 3 de Gálatas, Pablo le dice: oh Gálatas estúpidos. Si alguien le dice esa palabra a usted, usted se lo cuadra. Dice: perdona, yo soy cristiano, pero en el nombre de Cristo, pum, pero no me vuelvo a decir eso. Si nos dicen insensato, sí, tal vez sí, a veces soy insensato, pero nunca me digan que soy estúpido. Significa lo mismo. Pablo los trata así a los Gálatas por la necedad de haber aceptado a estos que aquí en este capítulo él los llama enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Fíjense, las dos maneras de caminar es agradando a Cristo, sirviendo o siguiendo la sana doctrina. Y la otra es dejando que los enemigos de la cruz nos doren la píldora. ¿Y quiénes son esos enemigos de la cruz? Cualquier ministro, no importa el título que use, cualquier predicador que no se aferra a la sana doctrina. Hoy en día, hermanos, yo no voy a exagerar, pero yo le voy a decir que el 60% de lo que se predica detrás de los púlpitos es doctrina falsa. Si no puede decir amén, diga amén, por lo menos. Porque, hermano, mire, se predica tanta bobada, hermanos, Sí, así es. tanta grosería en las redes sociales. Se lo dije una vez y se lo digo, yo sé que esto es golpe en el estómago, hermanos. Y sé que puede ser contraproducente, pero se lo voy a decir otra vez. Es más fácil que usted sea engañado, que usted sea confundido viendo televisión cristiana,
que viendo a Chespirito en la televisión. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, por ejemplo, Avatar, dicen que va a venir una película de Avatar, que está muy, muy bonita, dice. Y yo ya sé que eso es fantasía, ya sé que es mentira, ya sé que el productor de esto es un judío y que Avatar no es más que un nefilim, los descendidos, y tiene que ver con religión, pero eso jamás me va a confundir a mí, porque ya sé que es para hacer, to make believe, dice en inglés, to make believe, hacerle creer a usted algo con música, con efectos especiales, pero es falso, ya sé que es falso. Yo voy a ver una película esa para divertirme. Bueno, yo no voy a ver películas, pero la puedo ver en casa para divertirme, ya sé que es o para asustarme, porque hay películas donde uno brinca, porque le ponen música rara a uno y uno brinca ahí. Pero después eso se acabó y eso ya pasó a la historia. Pero si yo me pongo a ver televisión cristiana, yo lo hago con el propósito de ser edificado en la palabra de Dios. Amén. Y aparece uno ahí, hermano. No cualquier cosa. Es un individuo que tiene un pico de oro. Es un gran orador, es un gran comunicador. Y me va a doblar la tortilla, me va a dorar la píldora, porque me va a explicar con lujo de detalles. Y de una forma muy elocuente ciertas verdades. Y yo voy a tragar saliva en seco y digo, pero eso no es lo que mi pastor me ha enseñado. Esto que está diciendo, ¿y cómo lo dice? Y es bien famoso, mire, tiene 5 millones de personas que lo siguen en las redes sociales, de cualquier cosa. El hombre, inclusive para ir a oírlo en persona hay que pagar $50. Sí. En cambio, el pastor que yo tengo hasta nos anda ofreciendo dinero para que vayamos a oírlo y así queremos ir a oírlo. Hermano Villator anda ofreciendo, hermano, si llega le doy $5 y ni así llego. Imagínate, este predicador tan famoso ya cobra por entrar $50 y la gente, hermano, haciendo línea porque se cumple la palabra que dice: en los últimos días, serán estos días que estamos viviendo, sí, vendrán amancilladores, sí, o sea, los que manchan la palabra, sí, enseñando según sus concupiscencias. Así es. Y no dice que habrá unos cuantos pelones escuchando, no dice unos cuantos, pero dice: se arremolinarán las gentes teniendo comezón de oír. Sí. Pero no comezón de oír la palabra de Dios, comezón de oír aquello que los hace sentir bien. No son predicadores, hermano. Lo triste de la iglesia es que no sabe distinguir entre un motivador y un predicador del evangelio. El motivador le va a decir a usted lo que usted llegó ahí para escuchar, porque usted se sentía medio desinflado y ese pastor le levantó el ánimo, hermano. Si usted salió rejuvenecido, usted salió: soy el dueño del mundo, salgo de aquí para conquistar el mundo, nadie me podrá parar, porque me dijo el predicador que Dios no me hizo para hacer cola sino cabeza. Me dijo el predicador que Dios no me hizo para perder, sino para ganar. Y que Dios tiene preparado para mí una mansión allá en el cielo, no aquí en la tierra. Con piscina, y si es allá en San Francisco, con agua caliente, porque si no, nunca la usaría. Y me dijo que me iba a dar un carro, pero no carro como el que maneja el hermano. Carro americano, no, carro europeo. Lo que no te dijo el predicador motivador es que todo obra para bien para los que aman a Dios. Amén. Y que Dios bendice a todos aquellos que lo honran. Que cuando alguien confía en Él, dice la Biblia, no será avergonzado, pero primero está tu alma. Juan lo predicó hace 2000 años. No es doctrina de la prosperidad, pero Él dijo: hijos, deseo que seáis prosperados en todo. ¿Lo dijo o no? ¿Cuánto lo creen? Amén. Que Juan lo dijo, que Dios quiere que usted sea prosperado en todo. Amén. ¿Y cuántos quieren ser prosperados en todo? Amén. Aleluya. ¿Y qué significa en todo? En todo, hermanos. En las finanzas, en las relaciones, en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en su salud, en todo, hermano. Piensa en cualquier cosa. Dios quiere bendecirlo en todo, pero
no se quedó ahí el texto, y ese es el problema de esta doctrina. Lo demás que dice es, así como, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Que la verdadera prosperidad va en relación a la prosperidad del alma. Amén. Estos predicadores ya no le hablan a la gente del pecado, le dijeron a uno famoso, muy famoso, usted lo debe conocer. Le dice a alguien, una persona del mundo secular, de un canal de televisión visto en todo el mundo, no aquí solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo, le digo, tú no hablas del pecado. ¿Y sabe qué responde ese pastor? Digo, es que yo no quiero ofender a la gente. A mí Dios no me llamó para ofender a la gente. A Dios me llamó para bendecir a la gente. Por supuesto, hermano, usted va ahí para escuchar lo que usted quiere escuchar, lo que lo hace sentir bien. Pero en esta iglesia, usted se equivocó. Si usted vino aquí a escuchar lo que usted quería escuchar. Porque lo que yo le voy a predicar siempre es lo que Dios quiere que usted escuche. Y no siempre le va a gustar. No siempre le va a gustar lo que Dios quiere que usted escuche. Pero eso es lo que le bendecirá grandemente, querido hermano. Aleluya. Dice Salmo 37:37. Considerad al íntegro. Porque estos son los que nos sirven de ejemplo. Pablo dice, dejen que yo sea su línea. Que yo sea la línea que los enmarques, el scopos. El scopos es la línea esa con que marcaban, así como está marcada la alfombra ahí, es el scopos. Lo que delinea el lugar donde se corre, donde hay combates, donde hay luchas, lo que se hace en las Olimpiadas, lo que se hace en los deportes de hoy en día. Pero la palabra que Pablo está usando acá no es precisamente la palabra scopos, sino la palabra canon. La palabra canon significa línea y significa regla para medir. Y él dice, yo quiero que ustedes me miren a mí, miren mi conducta y que me imiten. Esto es lo que dice el salmista: considerad al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, no ideas creadas por la mente de los hombres, sino que les hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Usemos a esos ministros fieles a la palabra, a la sana doctrina, e imitemos la fe de ellos. Seamos como ellos son, porque agradando a Dios, de esa manera heredaremos el reino de los cielos. Amén. ¿Saben, hermanos, que yo he escuchado a muchos predicadores? Bueno, no muchos, algunos predicadores. Yo no escucho a ningún predicador en particular. Se lo digo una vez. Cuando usted escucha, si usted es predicador y usted escucha a un predicador mucho, usted va a terminar predicando como ese predicador. Había antes un predicador muy conocido, hermano Gigi Ávila, y había predicadores que lo escuchaban. Y cuando se subían al púlpito, y mis amados hermanos en Cristo Jesús, que el Cristo en la gloria bendiga vuestras almas. Ahí saludaban, ¿no? Si eran guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos. Pero se despegaron, hermano Gigi Ávila. Bueno, pero debemos nosotros imitar las enseñanzas de los maestros que se aferran a la palabra. Y dígale a cualquier predicador, no importa el título que utilice, dígale, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Yo no le digo que se lo van a cuadrar. ¿Y usted quién es para andarme cuestionando y no sabe que yo soy el general? Así usan ahora general. Yo no soy pastor, soy pastor general. Senior pastor, imagínate. Pero será senior por la edad, pero por su preponderancia, tal vez no. Bueno, no les gusta que usted los cuestione. Cuando un predicador se molesta porque le cuestionan lo que está enseñando, no es un hombre de Dios. Y si se molesta, dígale que yo le digo. Pero el pastor Villatoro me dijo que le hiciera pregunta porque lo que usted está diciendo como que no me cuadra. Pablo, ¿quién sabe tanto como Pablo?
Cuando los de Berea lo cuestionaron, él no se molestó, más bien los alabó. Dijo que eran más nobles que todos los demás, porque los de Berea oían a Pablo y en la noche estaban ahí viendo los rollos, diciendo, vamos a ver lo que dijo este predicador, porque esto no me suena, decían, a mí tampoco. Y empezaban ahí, sí tiene razón, aquí está. No sabíamos que lo había dicho el profeta Isaías. Oh, es verdad. Dice que en la noche iban a su casa a cuestionar todo lo que Pablo les enseñaba, y Pablo los supo, y Pablo los halagó y dijo, estos son más nobles que todos los demás, porque todos los demás le dicen amén a todo. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No hay que decir amén, pero como el predicador gritó, hay que decir amén, aleluya. Gloria a Dios. Es que yo era borracho, hermanos, amén. Dice. Era un sinvergüenza, hermanos. Yo le ponía los cuernos a mi mujer. Y ella le decían de cariño, le decían la veladita, porque era un sinvergüenza. Yo tenía hasta 4 mujeres al mismo tiempo, hermano. Amén, gloria a Dios. Inspirados. Bueno, vamos a dejar la prédica ahí, hermanos, porque ya están las hermanas orado con nosotros. Estos son cantos tradicionales que seguramente usted conoce, que usted recuerda, que usted ha escuchado, o que en algún momento le hablaron de este canto. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da la madre de poder conocernos, poder conocer un nuevo pueblo lavado por la sangre de Cristo. Amén. Mi amor es el amor de Dios, sublime don que de gracia Él nos dio. ¿Con qué pagar este gran amor? Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, el que tuvo para mí. Gracias a Dios porque murió en la cruz, lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba. Pero dice que no quedó en la tumba. Al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que cada uno está gozoso con la salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Cuando él oraba allá en Getsemaní, ¿y sabe qué hacía? Pidiendo al Padre